Lección 1. Perfección pastelera. Hola Anna, he oído que eres toda una pastelera. Hola John. Me encanta hacer pasteles. Son divertidos y puedes crear muchas cosas deliciosas. Eso suena increíble. ¿Qué tipo de bollería te gusta más hacer? Me gusta mucho hacer croissants. Son hojaldrados y mantecosos, perfectos para el desayuno. Los croissants son deliciosos. Me imagino que requieren algo de habilidad para obtener esa textura escamosa. Lo hacen, pero una vez que lo domines, puedes hacerlos muy fácilmente. Es genial escuchar eso. ¿Cómo se extiende la masa? Utilizo un rodillo para enrollarlo rápida y uniformemente. Todo es cuestión de técnica. ¿Qué otros pasteles hacéis con la misma masa? También hago bollería y empanadas danesas. Son tan versátiles. Eso suena delicioso. ¿Los rellenas con algo especial? Sí. Me gusta usar rellenos de frutas, como manzana o cereza, y a veces queso crema. Esas combinaciones deben tener un sabor fantástico. ¿Tienes una receta de repostería favorita? Me encanta mi receta de croissant de chocolate. El chocolate derretido que hay en su interior es celestial. Eso suena tentador. Me encantaría probar una de tus creaciones algún día. Estaré encantado de compartirlo. Hornear juntos puede ser muy divertido. Absolutamente. Planeemos un día de repostería para hacer unos deliciosos pasteles juntos. Lección 2. Hábitos saludables. Hola Anna. Hace poco empecé una nueva rutina de ejercicios. Eso es genial. ¿Qué opinas al respecto? Definitivamente, me siento con más energía y mi piel se ve mejor. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de ejercicios estás haciendo? He estado mezclando ejercicios cardiovasculares con ejercicios de fuerza. Es desafiante pero divertido. Parece un enfoque equilibrado. ¿Tienes un entrenamiento favorito? Me gusta mucho andar en bicicleta. También es una excelente manera de explorar la zona. El ciclismo es fantástico. Me encanta cómo combina el ejercicio con el aire fresco. Exactamente. ¿Has probado alguna actividad física nueva últimamente? Sí. Me apunté a una clase de yoga y ha sido muy relajante. El yoga es increíble para la flexibilidad y la atención plena. ¿Qué te parece? Me encanta. Me ayuda a relajarme después de un día ajetreado. Eso es importante. Encontrar maneras de eliminar el estrés es esencial para la salud. Absolutamente. ¿Qué más has notado desde que empezaste a hacer ejercicio? Mi sueño ha mejorado mucho. Me siento más descansado por la mañana. Eso es un gran beneficio. Dormir bien es clave para sentirse mejor. Seguro. Estoy emocionada de seguir con esta rutina y ver más resultados. Lección 3. El camino hacia el profesionalismo. Hola Anna. ¿Has oído hablar del debate en los deportes sobre el estatus profesional? Sí.
Es interesante cómo algunos atletas empezaron a abogar por un mayor reconocimiento. De hecho, quieren que sus actuaciones competitivas se tomen en serio. Es crucial que los atletas reciban el reconocimiento que se merecen. Exactamente. Muchos tienen regímenes de entrenamiento rigurosos que requieren mucha dedicación. Seguro. Algunos atletas entrenan durante horas todos los días para sobresalir en su deporte. ¿Alguna vez has seguido el viaje de un atleta en particular? Lo he hecho. He estado siguiendo a un nadador que está batiendo récords a diestra y siniestra. Eso es inspirador. Los nadadores suelen tener horarios intensos para mantener su ventaja. Absolutamente. Su compromiso con la mejora es impresionante. ¿Cree que se debería dar más apoyo a los atletas aficionados? Sí. A menudo carecen de recursos en comparación con los profesionales, lo cual no es justo. Estoy de acuerdo. Invertir en jóvenes talentos puede mejorar todo el deporte. También inspiraría a las generaciones futuras a perseguir sus sueños. Exactamente. Apoyar a los atletas en todos los niveles es esencial para el crecimiento. Espero que pronto veamos más iniciativas que promuevan la equidad y el reconocimiento. Eso sería fantástico. Reconocer el arduo trabajo puede motivar a todos los involucrados. Lección 4. Explorando museos. Hola Anna, ¿has estado en el nuevo museo del centro? Sí. Fui el fin de semana pasado y fue fantástico. Es genial escuchar eso. ¿Hiciste un recorrido? Sí, el museo ofrece visitas guiadas para una experiencia más informativa. He oído que esos recorridos son muy útiles. ¿Qué has aprendido? Aprendí mucho sobre la historia de las exhibiciones, los guías están muy bien informados. Eso suena interesante. ¿Cuál era tu exposición favorita? Me gustó mucho la sección de artefactos antiguos. Fue como retroceder en el tiempo. ¡Wow! Me encanta la historia. ¿Tenían algo único? Sí. Tenían monedas y cerámica raras de civilizaciones antiguas. Eso suena fascinante. Siempre me parece increíble lo mucho que podemos aprender del pasado. Absolutamente. Los museos son tesoros de conocimiento. ¿Crees que deberíamos volver a estar juntos alguna vez? Sí, definitivamente. Me encantaría explorar más exhibiciones contigo. Revisemos su agenda para las próximas exposiciones. Gran idea. Sería divertido ver qué cosas nuevas tienen para ofrecer. No puedo esperar. Explorar con un amigo lo hace aún mejor. Lección 5. Abrazar nuevos comienzos. Hola Anna. Estaba pensando en cómo empezar cosas nuevas puede resultar intimidante. Lo entiendo perfectamente. Puede resultar abrumador al principio. ¿Verdad? Recuerdo cuando empecé mi primer trabajo. Estaba muy nerviosa.
Sentí lo mismo cuando empecé mis clases de baile. Me preocupaba no poder mantener el ritmo. ¿Te pareció que se hizo más fácil con el tiempo? Sí. Una vez que conocí a todos y aprendí algunos movimientos, me sentí más cómoda. Es genial escuchar eso. Creo que la práctica realmente ayuda a generar confianza. Absolutamente. Y a veces dar el primer paso es la parte más difícil. Tan cierto. ¿Qué consejo le darías a alguien que duda en empezar algo nuevo? Yo diría que hay que ir paso a paso y no tener miedo de pedir ayuda. Un gran consejo. Todo el mundo ha sido principiante en algún momento. Exactamente. Además, puede ser muy divertido aprender algo nuevo con amigos. Sí, tener un sistema de apoyo marca una gran diferencia. Estoy de acuerdo. ¿Qué cosas nuevas piensas probar a continuación? Estoy pensando en dedicarme a la fotografía. Parece emocionante. Eso suena increíble. Tendrás muchas oportunidades para ser creativo. Eso espero. Me muero por capturar hermosos momentos a través de la lente. Lección 6. La vida de un tallador. Hola Anna. Estaba leyendo sobre un famoso tallador que vivió a principios del siglo XX. Oh, ¿en serio? ¿Qué tenía de especial su vida? Fue aquí donde el tallador permaneció el resto de su vida, creando increíbles esculturas. Eso es fascinante. ¿Hizo otras contribuciones además de su arte? Sí, también fue aquí donde realizó sus importantes experimentos agrícolas. Vaya, no solo era un artista sino también un innovador. ¿Qué tipo de experimentos hizo? Se centró en mejorar los cultivos y las técnicas agrícolas para ayudar a los agricultores locales. Eso es impresionante. Es fantástico cuando los artistas utilizan sus habilidades para beneficiar a la comunidad. Absolutamente. Su trabajo tuvo un impacto duradero en la agricultura de la zona. ¿Sabes qué lo inspiró a combinar arte y agricultura? Creía que la naturaleza y el arte iban de la mano y quería celebrar esa conexión. Esa es una filosofía tan hermosa. Hace que su trabajo sea aún más significativo. Yo también lo creo. Muestra cómo la creatividad puede influir en diferentes campos. ¿Hay alguna de sus esculturas que te guste especialmente? Sí, una de sus piezas más famosas representa a un granjero trabajando en el campo. Eso suena maravilloso. Debe capturar la esencia del trabajo duro y la dedicación. Exactamente. Es un recordatorio de la importancia del arte y la agricultura en nuestras vidas. Lección 7. Planes de fin de semana. Hola Anna, ¿quieres que nos veamos este fin de semana? Perfecto. Me encantaría. ¿Qué tienes en mente? Tengo muchas ganas de encontrar mi nueva raqueta de tenis. Eso suena divertido. ¿Planeas ir a una tienda específica? Sí,
Hay una gran tienda de deportes en el centro que tiene una buena selección. Impresionante. También me vendría bien un par de zapatillas de tenis nuevas. Gran idea. Podemos ver las raquetas y las zapatillas juntos. Sí. Siempre me gusta comprar ropa deportiva con un amigo. Yo también. Hace que la experiencia sea más agradable. ¿Qué características buscas en tu nueva raqueta? Quiero uno que sea ligero y que tenga un buen control para mis columpios. Eso tiene sentido. Una buena raqueta realmente puede mejorar tu juego. Exactamente. ¿Tienes una marca favorita que te guste para ropa de tenis? Por lo general, opto por Wilson. Sus raquetas se sienten cómodas en mi mano. Wilson es una buena elección. Tendré que probar algunos de sus modelos. Definitivamente. Vamos también a comer algo después de las compras. Suena perfecto. Un poco de comida después de un emocionante día de compras siempre es bueno. Lección 8. Ordenar para lograr claridad. Hola Anna. He estado pensando en el poder de ordenar y organizar. Ese es un gran tema. Realmente puede transformar tu espacio vital. Exactamente. Siento que un espacio limpio conduce a una mente más clara. Estoy completamente de acuerdo. Cuando todo está en orden, es más fácil concentrarse. ¿Verdad? Me he dado cuenta de que me distraigo cuando mi habitación está desordenada. Lo mismo aquí. Siempre me sorprende la cantidad de cosas que acumulo sin darme cuenta. Tienes razón. He decidido deshacerme de las cosas que ya no uso ni necesito. Esa es una jugada inteligente. ¿Ya has empezado el proceso? Sí. Empecé con mi armario y encontré mucha ropa que no me había puesto en años. Eso es común. Se siente bien dejar de lado los artículos que ya no te sirven. Definitivamente. También me di cuenta de que tengo muchos objetos sentimentales que solo ocupan espacio. Puede ser difícil desprenderse de ellos, pero a veces es necesario. Estoy aprendiendo a conservar solo lo que realmente me da alegría. Esa es una forma de pensar genial. Hace que el proceso de limpieza sea mucho más fácil. Me entusiasma ver cómo un espacio más organizado mejorará mi vida diaria. Yo también. Planeemos juntos un día ordenado alguna vez. Suena como una idea divertida. Podemos motivarnos unos a otros para dejar las cosas. Lección 9. Explorando joyas históricas. Hola Anna, ¿has oído hablar de la nueva guía turística de nuestra ciudad? No, no lo he hecho. ¿Qué tiene de especial? Destaca varios lugares imperdibles, incluido un castillo histórico. Oh, me encantan los castillos. ¿Qué hace que este destaque? Tiene una arquitectura impresionante y una historia fascinante que se remonta a siglos. Eso suena increíble. Disfruto aprendiendo sobre las historias detrás de los edificios históricos. Exactamente.
El castillo fue una vez una residencia real y tiene muchas historias interesantes. Me encantaría saber de las personas que vivían allí. ¿Alguna figura famosa? Sí, la visitaron varios reyes y reinas, y hay leyendas de tesoros escondidos. ¡Wow! Me imagino lo emocionante que sería explorar esos viejos pasillos. Seguro, se supone que las vistas desde las torres también son impresionantes. Es una oportunidad perfecta para tomar fotos. ¿Planeas visitarlo pronto? Sí, estoy pensando en ir este fin de semana. ¿Quieres unirte a mí? Me encantaría. Explorar un castillo parece una aventura fantástica. Genial. También podemos visitar los jardines que rodean el castillo. Eso suena encantador. Me muero por ver los hermosos paisajes. Será un día lleno de historia y diversión. Hagamos que suceda. Lección 10. La alegría del descubrimiento. Hola Anna, ¿has estado siguiendo los últimos descubrimientos de la ciencia? Sí. Es fascinante lo que los investigadores están descubriendo hoy en día. Definitivamente. También me emociona ver lo que otros descubren. Yo también. Hace poco leí sobre una nueva especie de dinosaurio que descubrieron. Eso es increíble. ¿Qué han aprendido al respecto? Descubrieron que tenía características únicas, como una cresta en la cabeza. ¡Wow! Me encanta cómo cada descubrimiento contribuye a nuestra comprensión de la historia. Absolutamente. Es como armar un rompecabezas gigante del pasado. Hablando de descubrimientos, ¿has probado algún pasatiempo nuevo últimamente? Sí. Empecé a pintar y ha sido una gran salida creativa. Eso suena divertido. ¿Qué te gusta pintar? Principalmente paisajes, pero también estoy experimentando con estilos abstractos. Me encantaría ver tu trabajo. Es emocionante expresarse a través del arte. Gracias. Me inspiro en la naturaleza y en la vida cotidiana. Esa es una fuente maravillosa. La naturaleza tiene mucha belleza que ofrecer. Exactamente. Y compartir arte también puede inspirar a otros a explorar su creatividad. Estoy completamente de acuerdo. Se trata de animarse unos a otros a descubrir cosas nuevas. Lección 11. Cómo encontrar el regalo perfecto. Hola Anna, estoy buscando un regalo para el cumpleaños de mi hermana. ¿Tienes alguna recomendación? Definitivamente. ¿Qué le gusta? Le encanta leer y le fascinan las novelas de fantasía. Eso es un gran interés. ¿Qué tal una edición bellamente ilustrada de un clásico? Eso suena perfecto. ¿Tienes un libro específico en mente? Quizá, El Hobbit. Es una historia atemporal y tiene ilustraciones asombrosas. Me encanta esa idea. ¿Cuál es tu presupuesto para el regalo? Yo diría que unos $30 serían razonables.
Esa es una buena gama. Lo comprobaré en Internet y en las librerías locales. Genial. También puedes encontrar algunos accesorios divertidos relacionados con libros. ¿Qué quieres decir con accesorios? Cosas como marcadores, exlibris o incluso una acogedora manta de lectura. Suenan encantadores. Podrían hacer que el regalo fuera aún más especial. Exactamente. Puedes crear un pequeño y bonito paquete de lectura. Agradezco tu ayuda, Anna. Ahora tengo más confianza en mi elección. Lección 12. La historia de las bebidas. Hola, Anna. ¿Sabías que hace miles de años las bebidas alcohólicas eran comunes en el Medio Oriente? ¿De verdad? Es fascinante. ¿Qué tipo de bebidas eran populares en aquel entonces? Principalmente consumían bebidas fermentadas como cerveza y vino. Interesante. ¿Se usaron estas bebidas para ocasiones especiales o para el consumo diario? Ambos formaban parte de los rituales y también las consumían a diario muchas personas. Eso tiene sentido. El alcohol ha desempeñado un papel importante en varias culturas a lo largo de la historia. Exactamente. Sin embargo, los métodos de producción de entonces eran muy diferentes de las técnicas actuales. ¿Cómo es eso? ¿Qué los hizo únicos? Utilizaron procesos de fermentación naturales, basándose en la levadura silvestre presente en el medio ambiente. ¡Wow! Me imagino que eso hizo que cada lote fuera único. Sí, y también era una forma de garantizar la seguridad del agua, ya que el proceso de fermentación mataba las bacterias dañinas. Ese es un gran punto. Es interesante cómo la necesidad moldeó esas primeras prácticas. Seguro, las bebidas alcohólicas también tenían fines sociales y económicos en esas sociedades. Es increíble cómo algo tan simple tiene una historia tan rica. Absolutamente. Aprender sobre el pasado nos ayuda a entender mejor nuestros hábitos actuales. Lección 13. Sumérjase en una nueva serie. Hola, Anna. ¿Has empezado a ver esa nueva serie de la que todo el mundo habla? Aún no. ¿A cuál te refieres? Me refiero a Las Crónicas del Tiempo. Es realmente cautivador. He oído hablar de ello. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar? Recomiendo empezar con el episodio piloto. Marca la pauta a la perfección. Eso tiene sentido. Las primeras impresiones son muy importantes en una serie. Exactamente. Los personajes están bien presentados y la trama llama tu atención de inmediato. ¿Y cómo va el ritmo? Prefiero los shows que no se prolonguen demasiado. Es genial. Los episodios están bien equilibrados, con suficiente acción y desarrollo de personajes. Eso suena atractivo. ¿Cuántos episodios hay en la primera temporada? Hay 10 episodios, por lo que es fácil verlos de forma compulsiva durante un fin de semana. Perfecto. Me encanta cuando una serie es lo suficientemente corta como para terminar rápidamente pero sigue siendo atractiva. Definitivamente lo disfrutarás. Además,
Ya hay rumores sobre una segunda temporada. Eso es emocionante. Significa que la serie tiene potencial para más historias geniales. Seguro. Dime lo que piensas después de ver el primer episodio. Lección 14. El viaje de un jugador. Hola Anna. ¿Vas a participar en algún partido de esta temporada? Sigo practicando, pero espero unirme pronto a algunos torneos locales. Eso es emocionante. ¿En qué habilidades te estás enfocando en tu práctica? Estoy trabajando en mi servicio y mejorando mi juego de pies. Ambos son cruciales para mi juego. Definitivamente. Un saque fuerte realmente puede marcar la pauta para un partido. Exactamente. También he estado practicando mi estrategia para diferentes oponentes. Eso es inteligente. Saber cómo adaptarse puede marcar una gran diferencia. Sí. He estado estudiando algunos vídeos de partidos anteriores para aprender de otros. Esa es una gran idea. Observar a jugadores experimentados puede proporcionarte información valiosa. Realmente ayuda. He notado algunas técnicas que quiero incorporar a mi estilo. ¿Tienes un jugador favorito al que admiras? Admiro a Serena Williams, su determinación y habilidad son realmente inspiradoras. Es una atleta increíble. Su ética de trabajo es algo a lo que hay que aspirar. Absolutamente. Espero canalizar parte de esa energía en mis próximos partidos. Estoy seguro de que lo harás genial. Con toda tu preparación, estarás lista para brillar. Lección 15. Explorar las opciones de viaje. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado viajar en tren en lugar de conducir? Es una idea interesante. Lo he pensado, pero nunca lo he probado. Los trenes pueden ser muy prácticos, especialmente para largas distancias. He oído que pueden ser más relajantes que estar atrapados en el tráfico. Exactamente. Además, puedes disfrutar del paisaje sin preocuparte por el estacionamiento. Eso suena bien. ¿Qué pasa con el costo? ¿Suele ser más asequible? Puede serlo, especialmente si reservas con antelación. A veces hay grandes descuentos. Es bueno saberlo. Tendré que investigarlo para mi próximo viaje. Deberías. ¿Has viajado a algún lugar recientemente? Sí, fui a la playa el mes pasado. Fue una escapada refrescante. Suena encantador. ¿Condujiste o usaste el transporte público? Conduje, pero ojalá hubiera considerado tomar un autobús o un tren. Los autobuses también pueden ser una opción divertida, especialmente si te gusta conocer gente nueva. Eso es cierto. He oído que los viajes en autobús pueden ser muy sociales. Sí, y a menudo tienen excelentes vistas a lo largo del camino. Lección 16. Elecciones saludables. Hola Anna, últimamente he estado pensando en comer sano. ¿Qué pasa con las frutas y verduras? Ese es un gran tema. Ayer mismo compré manzanas y zanahorias.
Buenas elecciones. Las manzanas son tan versátiles. Las comes crudas o las cocinas. Por lo general, los como crudos como aperitivo, pero también quedan muy bien en tartas. Me encanta la tarta de manzana. ¿Qué te gusta combinar con tus manzanas? A veces los sumerjo en mantequilla de maní para darles un delicioso manjar. Eso suena delicioso. ¿Qué hay de las zanahorias? ¿Tienes una forma favorita de prepararlas? Los disfruto crudos con james o los aso con algunas especias. El asado resalta su dulzura. ¿Has probado a añadir hierbas? Sí. El tomillo y el romero funcionan muy bien con las zanahorias asadas. Tendré que probarlo. ¿Qué otras frutas te gustan? Me encantan las bayas. Están repletas de antioxidantes y tienen un sabor increíble. Las bayas son fantásticas. ¿Los usas en batidos o postres? Ambos. A menudo los mezclo en batidos para obtener una bebida refrescante. Esa es una opción saludable. Es maravilloso cómo las frutas y verduras pueden ser tan versátiles. Lección 17. Pájaros del mismo plumaje. Hola Anna. Últimamente he estado aprendiendo sobre las aves locales. Y es fascinante. Eso suena interesante. ¿Qué tipos de aves has descubierto? Bueno, aprendí sobre los cisnes y sus elegantes movimientos en el agua. Los cisnes son hermosos. Me encanta cómo se deslizan sin esfuerzo. ¿Qué más encontraste? También está la garza azul, conocida por sus impresionantes habilidades de pesca. Los he visto parados durante largos periodos, esperando a que los peces pasen nadando. Exactamente. Y leí sobre los cormoranes, que se sumergen bajo el agua para comer. Son fascinantes. No sabía que eran buceadores tan hábiles. Sí. Y luego están las águilas calvas, que son majestuosas y poderosas. Las águilas calvas son verdaderamente icónicas. Debe ser increíble ver una en estado salvaje. Lo es. También me he topado con águilas pescadoras, conocidas por sus increíbles habilidades de caza. Las águilas pescadoras son impresionantes. ¿Sabes lo que suelen comer? Principalmente pescan, pero también cazan pájaros pequeños cuando es necesario. Eso es interesante. ¿Qué hay de los pelícanos? He oído que tienen métodos de alimentación únicos. Lo hacen. Los pelícanos usan sus picos grandes para recoger peces mientras nadan. Esa es una técnica tan efectiva. ¿Qué hay de los gansos de Canadá? Son bastante comunes por aquí, y su bocina es inconfundible. Sí. Viajan en formaciones en forma de V, lo cual es increíble de ver. Es increíble la diversidad de especies de aves en nuestra área. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido excelente. Gracias.